viernes 2 de marzo de 2006. Un crimen ocurrido en Monterrey, Nuevo León, conmociona a todo México. Casi 20 años después hay un acusado, pero también hay 4 historias distintas sobre lo que ocurrió aquella noche. Versiones que tienen partes que parecen creíbles y al mismo tiempo contradicciones difíciles de ignorar. Hoy, en el cuarto piso, reabrimos el expediente de Diego Santoy Riverol y el caso Cumbres. Tenemos en la casa, ubicémonos en la casa en Cumbres, en Monterrey, Nuevo León, México, y ahí ubicamos a Diego Santoy Riverol. Después tenemos a Erika Cos. Erika Peña Cos era novia de Diego, pero para el momento de los hechos ya eran exnovios, ya habían terminado y estaban como en ese... Era una pareja que tenía una relación de esas de vienes y vas, un poco medio tóxica. Pues las que tienes como a los 21 años, pues la verdad, o sea, nadie tiene como una relación. Un poco de drama siempre está en esas, esas edades. Entonces, justo en ese momento, pues estaban separados. En ese momento ya no eran novios. En la casa también se encontraba la hermana de Erika, Azura Peñacos, y luego tenemos a Catalina Bautista. Ella era la empleada doméstica que se encontraba en la casa y que cuidaba tanto a María Fernanda como a Erika. Y bueno, pues obviamente en la casa también se encontraba Erika Azur, de 7 años, y María Fernanda, de 3 añitos. Les voy a contar los hechos, las 4 versiones de los hechos, ¿vale? Vamos a empezar primero por la versión que tiene la autoridad de Nuevo León. Según la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, Diego Santoy había estado primero jugando con su amigo Humberto en su casa, digamos que videojuegos y que estuvieron ahí pasando la noche, y de hecho se iba a quedar a dormir con su amigo. Pero ya a las 4 de la mañana del 2 de marzo, él le dice a su amigo que le dé un aventón a la casa de su ex, a la casa de Erika Cos. Entonces, pues a las 4 de la mañana más o menos, su amigo Humberto dice que lo lleva a la casa de Peña Cos. Lo que dice Humberto es que Diego le dijo que Erika le había enviado un mensaje donde le decía así como el típico de ontas, ¿no? Ya somos ex, no nos hemos visto en un buen rato. Y un día me quedo sin papá ni mamá en casa. Y entonces le mando así de, ¿ontas? ¿Dónde estás? Vamos a ver una película. En ese entonces no había Netflix, pero vamos a ver una peli. Exacto. Vamos a ver la tele juntos, ¿no? En general. Bueno, pues le manda ese mensajito por ahí, pues el Diego ni tardó ni perezoso dijo, llévame. Ahorita va a haber reconciliación, perro. Hoy es cuando, hoy es cuando voy a recuperar a mi exnovia. Él ya sabía que no estaban los papás. Lo que dice Humberto es que ella le dice como, estoy sola en casa, sola con mis hermanos y hermanas, pero... Hay casa sola, jálate. Ahora, según la autoridad de Nuevo León, él llega entre las 4:15 y 4:30 de la madrugada o de la mañana, y simulando un robo, Diego dobló las varillas de la reja de la puerta. ¿Cómo? No sabemos porque no nos dice que si usó una herramienta y todo, y por las fotografías que supongo lo que les vamos a poner, pues ustedes verán que los barrotes están como... Sí, no es como que de repente tú digas, voy a doblar una varilla. Con la mano, o sea, no sabemos, pero básicamente lo que dice la Procuraduría es eso. Después, simulando que se trataba de un robo, Diego Santoy dobló las varillas de la reja de la puerta. Ahora, según la versión de la Procuraduría, se puso una cinta adhesiva en las manos y también se puso esa cinta adhesiva en los tenis, que para no dejar huellas. O sea, él... O sea, le invitan a hacer el acto... delicioso. Y de repente dice, voy a entrar como que robo y voy a entrar como que no dejo huellas. No, eso está raro, ¿no? Sí está raro, o sea, la Procuraduría no nos deja muy claro en qué momento Diego Santoy se hizo de todas estas herramientas como para llegar ahí, porque nos dice, estaba con su amigo, se iba a quedar a dormir ahí, estaban jugando videojuegos,
y le dice a su amigo que lo lleve a la casa de Erika. ¿Y qué tan premeditado estaba, no? Porque, o sea, para que tú llegues y digas, voy a entrar a la casa de mi novio, me voy a hacer como que entro de ratero. Sí, o sea, la realidad es que eso no pasa. Está raro, ¿no? Sí. Entonces, como que hay muchas cosas que la Procuraduría no nos ha explicado muy bien. Y ese es el tema con las versiones que dan las autoridades muchas veces, que como te dejan muchas dudas, pues también te dan a pensar que la culpabilidad pues tampoco está muy clara. Claro. ¿No? O sea, sí te hace dudar también de qué tan culpable o responsable puede ser la persona, más allá de que sea muy lógico o ilógico lo que sí, no hay como algo, no te dan certeza de que la historia sea verídica o posible. Exactamente, o posible, o sea, es como que, o de repente, ay, híjole, y si quiero entrar a robar, como que soy un ratero y voy a dejar una pista, voy a doblar las varillas. Ajá. Ah, aquí traigo una herramienta para doblar varillas. O sea, no, sí, porque aparte es como con mi mano, o sea, sí, no tiene sentido, porque con la mano, claro, no, que no fue, sí. ¿no? Y como para simular un robo, no precisamente como que te vas a doblar la varilla, igual rompes un cristal. Ajá, ¿no? No, lo más fácil con una piedra, pues intento forzar la puerta, la pateo, ¿no? ¿Para qué vas a hacer? Voy a doblar las varillas. ¿No tiene sentido Procuraduría del Estado de Nuevo León? Con la pena. Con la pena. Lo que ves. Pues según la Procuraduría, pues además para esto se puso esta cinta adhesiva tanto en las manos como en los tenis para no dejar huellas y un pasamontañas. Entre las 4:55 de la mañana, o sea, unos 15 minutos después de que llegó, Diego bajó a la cochera por la escalera y entró por la puerta principal, que es esta puerta principal la que ustedes están viendo. Pero según esto, Diego tenía llave para ingresar a la casa, a esta puerta. ¿Va? Entonces, supuestamente Diego entró a la casa con llave porque podía entrar, luego cortó los cables del teléfono y según lo que dice la Procuraduría, también entró a cortar los hilos de las persianas, los cordones, perdón. Los cordones de las persianas también los cortó. Pero dicen, ahí ya pasaron 50 minutos. De menos 15, perdón. Él llegó, según esta autoridad, entre las 4:15 y las 4:30. Como a las 4:55 fue cuando entró, entonces de menos pasaron como unos 20 minutos. Hizo todo Hizo todo esto, ingresó. Entonces después hay un espacio de tiempo vacío porque a las 5:40 de la mañana dice la Procuraduría que al parecer anduvo ahí en la casa rondando. Entonces se supone que anduvo rondando en la casa entre las 4:55 más o menos y las 5:40 de la mañana, que es casi una hora, en la que no sabemos qué anduvo haciendo ahí atrás, pero que hasta se fumó un cigarro. Pero ahí en donde está como la novia, pues. Todos están dormidos, supuestamente. ¿También la novia? Sí. Sí. O sea, ahorita todos están dormidos. Según la Procuraduría le mandaron un mensaje. Dijeron, jálate pa' acá. La novia le dijo, jálate pa' acá. Llega y dijo, voy a hacer como que robó la casa. Ajá. Voy a hacer como que voy a ser un delincuente. Sí. Y me voy a meter a la casa. Sí. Y voy a rondar como fantasma. Voy a rondar como fantasma. A ver a quién asusto. Exacto. A ver quién se me aparece. A ver quién se me aparece, a ver a quién le meto un sustito. Y aparte, pues me fumo un cigarro porque qué aburrición. Ajá, que estoy haciendo una hora solo aquí. Una hora ahí dando la vuelta y pues dices, ay, un cigarrito. Incluso hay una foto del cigarro que apaga en una maceta y pues ahí anda en la casa valiendo barriga. O sea, no, bueno, ok, ya. Esa es la versión, o sea, no la voy a cuestionar porque al final sí se escucha bien incoherente, pero digamos que eso fue lo que nos dijeron nuestras amigas autoridades, ¿no? Eso dice la Procu de Nuevo León. Sí. Entonces que se fuma el cigarro y todavía dejó la colilla en la maceta, ¿no? Y tenemos foto de la colilla en la maceta. Bueno, como a las 5:40 de la mañana, Diego Santoy se dirigió a la sala y entonces cortó los cordones de las ¿cómo persianas. saben esos horarios? La neta. O sea, como si estaba él solo, no sé si él lo haya declarado, pero si yo voy ahí, te voy a decir,
como a las 5:40 corté los cordones, no manches. Más o menos pasó. O sea, en realidad, la reconstrucción como de los hechos, yo me imagino que tiene que ver mucho con, a ver, ¿qué dijo fulanito, qué dijo perenganito? Y más o menos, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto crees que pasó de aquí a acá? Y todo esto, y dices, bueno, pues llegué entre las 4, 4:30, y de ahí pasaron como 40 minutos. Puede ser que así se haya construido, pero aún así sigue habiendo muchas inconsistencias y también muchos tiempos vacíos. Sí. ¿No? Y entonces, pues eran las 5:30. ¿Y qué hizo el muchacho Santoy? Bueno, pues entonces no sabemos exactamente en qué momento, pero la hora exacta, pero Eric, de 7 años de edad, despierta, baja a la cocina, es decir, su recámara estaba en la planta alta, y pues se topa con Santoy y se lo encuentra en la cocina. Según la versión de la Procuraduría, Santoy lo golpea, queda inconsciente, lo carga y lo lleva a un cuarto de servicio que está al lado de la cocina. Ahí es en donde le quita la vida con cuchillo por la espalda. Ay, se puso heavy, pues. Sí. Hasta usa el cuchillo sobre la espalda de la criatura hasta que le quita la vida y después lo tapa con unas cobijas que estaban ahí. De hecho, hay fotografías que obviamente no vamos a poner, creo que no es necesario, pero hay un como colchón y una cobija. Y ahí es en donde deja al niño. Ahora, esto ocurre, te decía, como a las 5:45 de la mañana, pero no sabemos exactamente hasta qué hora. Entonces, aproximadamente a las 6:30 entra al cuarto de los papás ubicado en la primera planta y se topa con Catalina Bautista, que era la trabajadora doméstica que les habíamos mostrado, y ella estaba durmiendo con María Fernanda en la recámara de los papás porque pues la estaba cuidando, porque la niña estaba más chiquita, y entonces supuestamente Diego le apunta con una pistola y le tapa la boca con cinta adhesiva y la encierra en el baño. ¿De dónde salió la pistola? No sabemos. Ok. O sea, hasta aquí sabíamos que traía pasamontañas, cinta adhesiva, traía las llaves de la casa. Las llaves de la casa con la que pudo entrar, pero la pistola aquí apareció. Traía cigarros, también sabemos, pero no había aparecido el arma. Okay. Luego tenemos una hora perdida otra vez, porque es hasta las 7:45 y 8 de la mañana, entre las 7:45 y las 8, cuando decide quitarle la vida ya a María Fernanda, a la nena de 3 años. La estrangula con los cordones de las persianas que había cortado antes en la sala. Ok. Pero estaba drogado, ¿qué? O sea, no te dicen nada de eso. No. Hasta ahorita la versión de la Procuraduría no dice, porque lo pues encontramos intoxicado, pero no sabemos tampoco porque como les voy a platicar más adelante, Diego no fue detenido inmediatamente. Okay. Porque la realidad es que tú dices, o sea, esto es de un loco profesional, pues, o sea, hay como varios niveles de locura, ¿verdad? Pero ya como hacer cosas con los niños, yo siento que siempre es un nivel otro nivel. Tienes que tener caca en lugar de corazón. Sí. O sea, para que puedas hacer como alguna de ese tipo de desastre, ¿no? Sí, sobre todo porque, o sea, el nivel de violencia, no es lo mismo como, no sé, o sea, que por un accidente o que le dejas caer algo encima, no sé, que se le cae algo encima, a ese nivel de violencia de usar un cuchillo o incluso usar un cordón. Ahora, obviamente, como sabemos, o bueno, no sé si todo el mundo lo sepa, pero en general asfixiar a una persona no es tan rápido, o sea, sí es un proceso lento, una persona no pierde la vida muy rápido con asfixia. Como todos lo sabemos. No es algo que todos sepamos. No es conocimiento general. O sea, no sé qué tanta investigación criminal has hecho, qué tan afectada estés, hermana, pero no es algo que todos sepamos. O sea, bueno, sépanse, para que no lo anden intentando, sépanse que no es tan rápido, o sea, si vas a llevarte un rato. Ay, no. Ya debería de callarme, ¿verdad? Cállate. Sí. Okay. Ya lo que sigue, por favor. Entonces, bueno. Consejos va a dar ahorita. Ay, no. ¿De qué no hacer? ¿Qué no hacer cuando estás estrangulando a alguien?
Ay, no, Dios mío. Ustedes no vean esta parte del Esta parte, no. Y luego, bueno, a lo que sigue, por favor. Mira, hasta me puse roja, amiga. Me puse roja. Ay, al rato vamos a descubrir atrapada. Cachada. ¿Qué vamos a descubrir abajo de tu colchón, Anel? No, ay, no. Dios mío. No. Es una libreta con dibujos y crayones con la cara así toda rayoneada de alguien. De tu ex jefa. Así. Ay, no, bueno, no. Ya. Ay, Dale, no. pues. ¿Y Bueno, luego qué pasó? Vamos a las 8:30 de la mañana. Ajá. A las 8:30 de la mañana llega a la casa Linda Victoria Morantes, que era la secretaria de la mamá de Erika. Ok. Entonces, ella trabajaba en la oficina, digamos, en la que trabajaba estaba atrás de la casa. Es como, ahí está la casa, un patiecín, y atrás está como la oficina. Entonces, llega Linda y pues entra a la casa, que tenía llaves y todo, y se pasa derecho, directo a su oficina. O sea, ni pasa por la casa, ni nada. Entonces, para este momento, la empleada doméstica, Catalina, pues estaba encerrada en el baño y escucha, esto sigue siendo la versión de la Procuraduría, Sí. Según Catalina, encerrada en el baño, escucha como a las 10 de la mañana que Erika despertó y la escucha decir, ya te reconocí, eres Diego. Y entonces Diego se quita la máscara, el pasamontañas que llevaba, y comienzan a discutir como alrededor de unos 20 minutos. O sea, ella escuchó que se quitó la máscara. Esa es una, pues, discúlpame. O sea, porque puedo entender que escuche, ella, me parece eres que Diego, pero que haya escuchado que se quitó la máscara. Me parece que ella lo deduce, como que de Diego dice, ya me cacharon, ya sé que ya pero soy ¿cómo? yo y se ¿Qué dijo que le dio a entender que se quitaba la máscara? Ay, no, sabemos. ya quítate la máscara, es Diego. Ya sabía. Ajá. O algo, ¿no? Sí, pero las palabras que usa Erika no son de, ya quítate esa máscara o deja de estar ridículo ni nada. Las palabras es, ya te reconocí, eres Diego. Y se quita la máscara. Y se quita la máscara, pero no sabemos cómo Catalina escuchó que se quitó la máscara, sí. Entonces discuten por unos 20 minutos. Después de esta discusión de unos 20 minutos, supuestamente Erika sube otra vez a su recámara y por la ventana habla con Linda, la secretaria de su mamá. ¿Quién declara esto? ¿Catalina todavía? No sabemos si todavía lo dice Catalina o si ya lo dijo Linda, ok, que es la secretaria. Pero después de esta discusión fue cuando se reporta que Erika sube de nuevo y va por la ventana de su recámara y habla con Linda, que es la secretaria de su mamá. Como les decía, la casa está aquí, la oficina está como un poquito hacia atrás y como que de la recámara podían hablar ventana con ventana. ¿No? Y entonces, bueno, le habla a Linda y Linda le da pues algunos recados para su mamá. De todo. Ventana a ventana, digamos. Ajá. Se gritonearon. Se gritonearon ahí de, le avisas a tu mamá que ¿no? Ok. Pero está raro porque pues para este momento Erika no se ve que le haya dicho a la secretaria. Ayúdame, llama a la policía. Anda aquí el Diego que se volvió hizo pasar por ratero, ¿no? Algo. Sí, no encuentro a la señora que siempre está aquí haciendo el cafecito, la limpieza. La Catalina. Ajá, no encuentro. Mis hermanos, ¿dónde? Nada. Nada. O sea, porque para este momento. Pero tampoco la Linda declaró, la vio aterrorizada, sospechosa. Nada. Normal. Según esto, todo normal, le pasó los recados para su mamá. Este es un caso para la doctora Pulo. Sí. ¿Quién es doctora Pulo? Ay, todas las referencias te las vamos a tener que estar explicando, Mariana. Ay, sí, siempre. Bueno, luego te digo, ahorita que termine la historia. También. Bueno, después de esta plática que supuestamente tiene Erika con la Linda, la secretaria de su mamá, según los reportes de la Procuraduría, entre las 10:30 y 11 es cuando Diego golpea 5 veces en la cabeza a Erika con un martillo, que el martillo no sabemos de dónde salió. Claro, sí. Después la cuchilla en el cuello y en el pulmón, la arrastra hasta el cuarto de los papás y la deja ahí como en una especie de sillón cama. ¿Cómo se llaman esos? ¿Sofá cama? Sofá cama. Eso, mero. Te entendimos, hermana, no te preocupes. Entonces, entre las 12 y las 12:30, Diego va por Catalina al baño. ¿Se acuerdan que la había encerrado en el baño?
la saca de ese baño y la lleva afuera y la sube a la cajuela del carro de Erika, que es un neón que después se encuentra y se la lleva. Esto es lo que sabemos hasta ahí de la Procuraduría, lo que estaba pasando con Diego. Que eso está súper raro también, porque, o sea, como a las personas, o sea, regularmente las personas con un brote psicótico ya de ese nivel de violencia, pues se agarran parejo, ¿no? O sea, ya a ti, a la Linda, a la Catalina, a todas se las hubiera llevado por suerte, pero pues aparentemente iba exclusivamente con los niños de la familia, ¿no? Y está raro porque incluso Diego en algún momento declara que él quería mucho a los niños, o sea, que de hecho al niño, a Eric, lo quería mucho y que jugaba con él porque como estaba rodeado de puras niñas, pues como que lo dejaban un poco solo y que jugaba Xbox con él y todo, o sea, videojuegos. Pero bueno, entonces a la 1:15 de la tarde es cuando se registra la llamada de Linda, la secretaria, que llama a la policía y dice: hay una chica golpeada, tiene mucha sangre. Al parecer fue su exnovio. Eso es lo que dice Linda cuando llama a la policía. Aproximadamente a esa misma hora, como a la 1:15 o 1 de la tarde, Diego llegó a la casa de su amigo Humberto, con el que había estado, del que salió, y le pide ropa y se va. Aproximadamente a las 2 de la tarde saca a Catalina de la cajuela y le da 10 pesos, algunos dicen que 5 pesos, otros dicen que 20 pesos, pero le da dinero para que tome el autobús porque Catalina le dice, ¿y ahora cómo voy a regresar? ¿No? O sea, me trajiste a quién sabe dónde. Y entonces la deja ahí en la parada de autobús y Catalina toma un autobús. Algunos dicen que se fue a su casa y en otras versiones se dice que regresó a la casa de Cumbres. Ok, está también raro esa situación del dinero. Sí. Ajá. La policía llegó a la casa a las 5 de la tarde y Diego ya se había ido. Entonces, de Diego no sabemos nada, pero es detenido varios días después en un camión rumbo a Guatemala. Él primero va a Oaxaca, de Monterrey se va a Oaxaca y de Oaxaca espera irse hacia el sur, hacia la frontera con Guatemala. Es detenido con su hermano y pues son llevados a la cárcel de Cadereyta en Nuevo León. Los dos. ¿Y el hermano por qué, oye? Porque le ayudó a escapar por encubrimiento, pero me parece que el hermano es liberado prácticamente inmediatamente. Ah, ok. Sí, porque está raro, ¿no? Bueno. Ahora viene la versión de Erika, que también tiene sus huecos, la verdad. Pero bueno, es una versión... Erika Cos, la exnovia de Diego para ese entonces. Entonces, Erika declara los hechos justo en el hospital después de que es atendida y recién, digamos, entra en conciencia, ¿no? Entonces, digamos que tenemos como la versión de Erika más cercana al momento de los hechos, porque sí, después hay algunos ajustes, hay algunos cambios en la versión, cosa que es muy razonable porque digamos que como víctimas después de un hecho traumático, pues obviamente te van cayendo más ideas después. Y vas recordando más cosas. Entonces, creo que es muy razonable que Erika haya cambiado su versión. No del todo la cambia, pero sí agrega algunos detalles. Pero digamos que esta es la versión más cercana al momento de los hechos. Es prácticamente cuando acaba de recuperar la conciencia. Según ella, los hechos son los siguientes. Se levantó en la mañana y al entrar al cuarto de su mamá apareció Diego con un pasamontañas. Y entonces le tapó la boca y le dio martillazos en la parte trasera de la cabeza hasta dejarla inconsciente en el suelo. Le dijo en ese momento que había matado a sus hermanos y a la muchacha, ojo, esa es la palabra que ella usa para referirse a Catalina, la trabajadora doméstica, y que él había tomado un exceso de drogas. Eso es lo que dice Erika. O sea, mientras me atacaba o después de que la atacaba, le dijo que ya había matado a sus hermanitos y que a la muchacha ya también la había matado y que él había tomado un exceso de drogas. Porque mira, la verdad es que no eran no era no, aquí no dice horas, ¿verdad? No, aquí no. Pero dice que en la mañana, amiga,
O sea, las 11 de la mañana o la 1, que fue cuando estaba el otro relato, no es la mañana. O sea, bueno, es que temprano no ella fue. se levantó tardecito, pues era un Ajá. día de descanso, ¿En serio? pues. Pero di temprano o algo así, dice, la mañana En no la era, mañana, la bueno, verdad. por ahí de la media mañana. Yo digo, pues no, temprano el pobrecito de Para Eric. mí es temprano, la verdad. No, bueno, no. Son cínicas, En la mañana. sinvergüenzas. Uno se pone su cremita y su limón desde las 5 o 6 de la mañana. No, sí, esa hora era la madrugada. Bueno, sí. No. Ok, yo no voy a decir nada, pero Bueno, cada quien, hermanas, cada quien. me duermo tarde. Bueno, entonces él le dice que había tomado este exceso de drogas y que por tanto le quedaba como poco tiempo de vida. Se recostó a su lado, al lado de Erika, y le dijo que él quería morirse, digamos, a su costado. Y le pidió, déjame morir a tu lado. Así bien romantiquísimo. Ajá. Pero aproximadamente media hora después, pues él no mostraba señal de que se estuviera yendo, ¿no? Como que no voy a morir, oye. Como que no veo Me faltaron unas pastas. Y entonces Erika le dice, yo creo que lo que tomaste no va a funcionar. Y él le dijo, vamos a dar un paseo. Erika le dijo no, o sea que no quería, y como quiera, ni siquiera podía ponerse de pie por cómo la había golpeado y todo esto. No, es que a la vez no solo la golpeó. Bueno, en la versión de la Procuraduría la golpeó, la acuchilló 2 veces, una en la garganta y otra, o sea. Sí, ahí este no momento está Erika como. dice, me golpeó en la cabeza o en la parte trasera de la cabeza. Ajá. O sea, todavía no dice lo de lo demás. Ok. Entonces dice, bueno, que él le dijo, vamos a dar un paseo. Ella le dijo, no, como quiera, ni siquiera me puedo parar. Y quería ver a sus hermanitos. Y entonces fue cuando él le entrega una navaja, que ya no es un cuchillo, ahora estamos hablando de una navaja, y le dice, tú mátame, le dice a Erika. Erika le dice que no, y entonces Diego le dice, pues entonces yo te voy a matar a ti. Y ella le rogó porque no lo hiciera, porque su mamá se iba a poner muy triste, así se lo dijo. Y entonces Diego le dijo que lo sentía mucho, pero que ellos estaban destinados a estar juntos y que él... muy Romeo y Julieta. Sí. Ay, no, por drama. Por eso es bien tóxico el amor romántico, hermanas. Ustedes no se dejen. Sí. La verdad, si alguien le dice, vamos a morirnos juntos, no. Muérete tú. De preferencia. Yo no. Si llega y te dice eso, no. De preferencia diles que no. De preferencia tú sal huyendo, hermana. De preferencia, líbrate antes de planear cualquier pendejada. Sí. O sea, la verdad, ¿no? O sea, lo que es, hermana. Lo que es. Luego no es bien tarado y dice sí. Bueno, sí, también. La verdad. Porque aparte, Julieta, ¿qué tal que se lo tomó y dijo, ay, pues igual y no me hace tanto efecto, y luego despertó y el otro estúpido? Ahí. Ya, valió. Ay, no. Bueno, Diego le dice que pues sentía mucho que su mamá se pusiera triste, pero que ellos estaban destinados a estar juntos y que él la iba a alcanzar en el más allá, porque se iba a tirar después de esto, se iba a tirar de un puente. Híjole. Ajá. Erika le dice que ni muerta se iba con él, y entonces él le dice que si no iba a estar con él, entonces no iba a estar con nadie, y fue cuando le encaja la navaja en el cuello. Ok, ya. Según Erika, le encajó la navaja 3 veces. Explica que como no se desangraba tan rápido, Diego le pone el pie en el cuello como para apresurar, como para asegurarse de que se muriera rápido, ¿no? Ok. Y entonces, pues quería que se fuera como San Pedro más rápido, y ella finge dejar de respirar. Y entonces es cuando escucha el ruido de la puerta, y con la poca fuerza que le quedaba, pues se empieza a poner como de pie. Escucha el ruido de la puerta creyendo que Diego ya había salido del lugar. Y no. Y entonces empieza como a ponerse de pie, se arrastra, pero entonces sintió otro golpe que dice que nunca en su vida había sentido, cae en el suelo y fingió que se convulsionaba y quedándose inmóvil. Para que dijo, pues regresó, y entonces me voy a hacer, ahora sí que ya, me fui con San Pedro. Sí. Dice que esperó unos 5 minutos más o menos sin moverse y se volvió a poner de pie. Y entonces sí, Diego ya se había ido y ella pudo salir. Salió
de la casa, de la habitación de los papás, salió a la oficina como pudo y en sus últimos esfuerzos fue a encontrarse a Linda, la secretaria. Ok. Y entonces, pues, dice que fue llevada al hospital y que del único que se acuerda es que despertó en un cuarto de hospital. Perdió el conocimiento como después de ver a Linda y hasta ya ahí está despertó en el hospital. Que también me surgen varias dudas de esa versión. O sea, que no haya escuchado nada antes de la hora, ¿no? O sea, que literal había estado como sin saber qué estaba pasando toda la mañana, desde las 4 de la mañana. Cuando tú estás cuidando a tus hermanitos, escuchas un madrazo, escuchas cualquier cosa y siempre es como de, oye, ¿qué está pasando? No está, bueno, a menos que seas como medio irresponsable, inconsciente. Pero de todas maneras, es como surges una dudita, o sea, de ¿no? verdad de 4 de la mañana a 10, 11 de la mañana que pasó esto, no, neta, no escuchaste nada de el niño, de la nena, de Catalina, la trabajadora que entró doméstica, la secretaria. entró la secretaria, nada. Tampoco lo que según dice, me surgen varias dudas. Yo tengo dudas que hacerles a los forenses. Muchas preguntas. A ver, o sea, y lo peor es que ya pasamos aquí el caso de la Procuraduría, que se suponía que nos tenía que haber respondido Era esas cosas. el que más, sí. Porque uno le dice así como de, a ver, ¿y qué tanto fue el golpe? ¿Y qué tanto fue esto? O sea, como que tengo muchas dudas para resolver este caso. Sí. La verdad. Totalmente. Yo me siento el mentalista ahorita. Ahora los hechos, te voy a contar qué dice Diego. Diego, esto está interesante. Ok. Bueno, Diego admitió primero que la versión de la Procuraduría, ¿no? Primero dijo, sí, pasó todo como dijo la Procuraduría, pero ya después ya contó una versión bastante distinta con detalles bien feos. Hermanas, si son sensibles, les aviso que aunque voy a tratar de no entrar en muchos detalles que son complejos, sí se pone fea la cosa. Entonces, guarden su corazoncito y tengan cuidado quien escucha esto. Diego cuenta que ya había terminado con Erika y tenía tiempo sin verla. Entonces, cuando recibió el mensaje de ella para que fuera, porque tenía casa sin papá y mamá, pues dijo, ojalá, ¿no? Yo voy. Porque fue una invitación, o sea, ahí coinciden. Sí, fue una invitación de, ven, vamos a juguetear, ¿no? Hasta ahí vamos igual. Es clara que la invitación era, pues, para pasar el rato, ¿no? Entonces, dice que estaban platicando en la cocina y Erika estaba muy enojada con su mamá y mostraba mucho odio hacia sus hermanos. Ojo, aquí él, y que a mí la verdad me hace más sentido que la versión de la Procuraduría, él llega y está obviamente despierta. Sí. Porque ella le invita, él llega y están chismorreando en la cocina. Exacto. Este punto para Diego, la verdad. Sí, o sea, sí es como, sí. Es lo lógico, pues yo te escribí, tú llegas y entonces vamos a echarnos la chismecita. Sí. A que te invito y entonces me voy a hacer la dormida y te pases por la casa como zombie. Exacto. O sea, eso no tiene sentido. Esto me toma más. La verdad es que, mira, me parece que no se pretende para nada como defender a Diego, pero digamos que la versión de Diego llega a tener sentido porque da detalles mucho más precisos de cuando, digamos que cuando cuentas algo, cuentas mucho más por qué pasa y cómo pasa, y cuando no tienes clara la historia, como que avientas más como generales, piezas grandes generales, del rompecabezas, y él, ¿no? Está desmenuzando. Él está desmenuzando aquí la situación y creo que nos va a dar varias respuestas de las preguntas que teníamos en la primera versión. Ya no te voy a interrumpir. Entonces, no me interrumpes. Tú estabas contando que estaba muy enojada con la mamá. Estaba muy enojada con la mamá y mostraba como que sí realmente odiaba a sus hermanos y no los soportaba porque ella pues era quien tenía que cuidarlos porque la mamá se la pasaba de viaje, su mamá era astróloga, ojo, no astrónoma, astróloga. Incluso salía en programas de televisión de multimedios allá en Monterrey y todo, entonces era una mujer muy ocupada. Te leía el aura. Te leía el astro, no el aura. El astro que dónde viene la Neptuno. Ya. Que si andas ahí con Saturno retrógrado, ella te lo viene leyendo. Y entonces, pues bueno, era una mujer muy ocupada y salía en programas de televisión y era como, pues famosa, digamos, al menos localmente en Monterrey sí era famosa y viajaba mucho. Entonces,
ya Erika estaba cansada de que ella y Catalina, la trabajadora doméstica, eran quienes se tenían que encargar de cuidar a los niños chiquitos, ¿no? A María Fernanda y a Eric. Y entonces ella dice, ya estoy harta porque además ahora se le ocurre que quiere tener otro hijo. Y entonces, ¿quién lo va a estar cuidando, no? Pues yo ahora me van a aventar a mí también la responsabilidad. Ya 4 pesan, y más cuando yo creo que eres la hermana mayor o parte de la familia mayor. Y tienes que hacer como ese rol de mamá cuando no estás, y no son tus hijos, sí está cool. Sí, porque además estás en una etapa en la que quieres vivir tu vida y todo, y pues no puedes porque los tiene que llevar a la escuela, los tiene que alimentar, los tiene que cuidar, que hagan sus tareas, todo este rollo. La que quiso tener hijos era la mamá, no ella. Justamente me parece que ese es como que el resentimiento o el recelo que tiene en ese momento, porque dice, y ahora quiere tener otro hijo más, ¿no? Entonces, bueno, estaban platicando en la sala, Erika estaba muy enojada y en eso llega Eric, el niño de 7 años, y le dice a Erika que se hizo pipí en la cama. Erika le pega, toma el cuchillo de la cocina y se lo da a Diego y le dice, si me quieres, mátalo. Diego le dice que no puede hacerlo y Erika le dice, no sirves para nada. Entonces ella apuñala a Eric varias veces hasta que le quita la vida. ¿Qué giro de tuerca, oigan? Sí, un plot twist bastante fuerte. Yo no estaba esperando esa situación. Sí. Entonces ella después de eso lo arrastra al cuarto de servicio, lo deja ahí en el colchoncito y lo tapa con una sábana, un trapo que estaba ahí. ¿Quién hizo eso? ¿Ella? Erika. No, pero ¿quién lo cobijó y lo llevó? Erika. Erika lo apuñala y después de apuñalarlo varias veces hasta quitarle la vida, lo lleva arrastrando al cuarto de servicio. O sea, la hermana es quien lo lleva al cuarto de servicio. Ajá. Okay. Y lo deja ahí y lo tapa con un trapo que estaba ahí. No Según Diego, Erika va hacia la recámara de los papás y se sientan. Él estaba como muy sorprendido de lo que acaba de pasar y entonces, después de un rato, escuchan los pasos de María Fernanda, la niña de 3 años. Para esto María Fernanda traía, ya ves que hay una época en la que las criaturas usan mucho, pues, la misma ropa, ¿no? Entonces la niña estaba como que con su traje de Cenicienta y va a la escuela con su traje de Cenicienta y subía y bajaba, ¿no? Entonces ella baja con su trajecito de Cenicienta y unos taconcitos, como por eso la escuchan sus pasos y entonces Diego dice que Erika tomó la cuerda de las persianas, le llamó a María Fernanda y le dijo que le iba a enseñar un juego, que se pusiera en posición como si fuera un perrito, que es un juego con el que después iba a jugar con sus amiguitos. Y entonces cuando la niña lo hace y se pone como un perrito, Erika pone el cordón en su cuello y jala con fuerza, se sienta en ella y incluso Diego, y aquí es relevante el dato que les decía antes, o sea, no es un proceso tan rápido el que alguien pierda la vida de esta manera. Entonces, por eso es que Diego dice, pasó mucho tiempo. O sea, y ella seguía jalando con fuerza y pasó mucho tiempo hasta que se sentó en ella, siguió jalando con fuerza hasta que la niña dejó de moverse. No manches, pero además, mira, sea lo que sea, si esta es la versión de Diego, también me da un montón de coraje. Sí. ¿Estás pendejo o qué? O sea, está viendo la situación, ya pasó una vez, también dices, oye, ¿cómo reaccionaste, güey? Sí. ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Sí. O sea, por lo menos, supongamos que está diciendo la verdad y estaba la hermana matando a sus hermanitos, pues él fácilmente la pudo haber sometido, agarrado, encerrado, sí, o sea, reaccionado de alguna manera porque le están... a las criaturas. Ajá, y son niños, o sea, la niña tenía 3 años. ¿Cómo también tienes la cabeza enferma o no sé qué chingados para estar presenciando y viendo esa escena y no hacer nada? Y no hacer nada. Sí. O sea, ¿qué clase de mierda de persona también tienes que ser para quedarte como si nada? Como si nadie después decir, pues ella estaba en su pedo haciendo su... Ella es la que estaba ahí haciendo su pedo, no, tampoco, o sea, sí. No hermanas.
Y por eso les decía, o sea, Diego está como en la onda de yo no me quito responsabilidad, yo no quiero decir que soy inocente, lo que quiero decir es que hay alguien más que no está pagando por lo que hizo. Después de eso, Diego dice que se quedaron sentados en la sala como por 40 minutos y luego entraron al cuarto de los padres y había un martillo en el buró. Erika le dijo, seguimos tú y yo, necesito que me pegues fuerte. Le pone el martillo en la mano y él le decía que no, o sea, que no podía pegarle, pero ella insistió, entonces él cerró los ojos y solo le pegó cuantas veces pudo. Y entonces le dijo, ¿qué va a pasar conmigo? Diego le dijo a Erika. Y ella le dijo, pues te puedes tirar después de un puente. Entonces dice, después de golpearla, como pudo, con los ojos cerrados y todo esto, le dijo, necesito ver a Eric. Trató de pararse y él le ayuda y aquí se los voy a leer textual. La llevé caminando a la lavandería y se apoyó y se acercó al oído de Eric y luego se dejó caer al piso. La tomé de las axilas debajo de los hombros y al intentarla cargar, entonces se sentó y la llevé sentada hasta el cuarto de su mamá. O sea, la había llevado primero a ver a Eric al cuarto de servicio. Que le dijo algo al oído que no sabemos qué fue. Se le acercó al oído, se dejó caer, después ella la regresa, la medio carga por las axilas y se la lleva de nuevo hasta el cuarto de la mamá. Ahí dice, la acosté en el tendido. Me dijo, necesito que te deshagas de Katy, no la vayas a dejar aquí. Katy refiriéndose a Catalina, que estaba en ese momento encerrada en el baño. Exactamente. Y le dice, no la vayas a dejar aquí, vete en mi carro. Salí del cuarto de su mamá, entré al cuarto de Erika, busqué las llaves, tomé las llaves y salí del cuarto. Bajé las escaleras otra vez al cuarto de la mamá y le dije, estoy arrepintiéndome, voy a llamar a la ambulancia. Y me dijo que no, que me fuera. Le dije, ¿yo qué voy a hacer? Y le repitió, tírate de un puente y no se te olvide llevarte a Katy, porque necesito antes que termines conmigo. Y entonces es cuando él saca el cuchillo de la bolsa y se lo encaja. Ok. Ay, no podía, pero mira, al final le encajó el cuchillo también, o sea. Sí. Según esto, según la versión entonces de Diego, ella hizo todo, pero tenían como esta especie de pacto suicida para terminar con todo y después terminar ellos. Pero al parecer todo es llevado a cabo por Erika y además Erika un poco empujándolo a él a hacer cosas. Que obviamente, hermanas, nadie te puede obligar a hacer cosas de entrada y menos este tipo de cosas, o sea. Sí, tampoco el cuate estaba ni apuntado con un arma, ni con una amenaza inminente, o sea, también estaba zafadrín. Sí. Ahora, también un detalle de la versión de Diego es que él sube al cuarto de Erika, a la recámara de Erika, para buscar las llaves del carro y baja. La versión de que se lleva el carro de Erika y que tiene que subir por las llaves, o sea, se asume que tuvo que subir por las llaves, también está en la versión de Erika, en la versión de la Procuraduría también. Entonces, en las tres versiones, él tuvo que haber subido al cuarto de Erika por las llaves del carro. Y nadie lo vio. La hermana estaba con los audífonos que deben de ser de una calidad. O sea, buenísima e impresionante, porque él incluso llega a subir. Si él nunca hubiera pisado la planta alta, pues todavía tendría como más sentido que Azura nunca hubiera escuchado nada. Pero en las tres versiones, él se lleva el carro neón con Catalina en la cajuela. Entonces tuvo que haber subido en algún momento por las llaves. Y Azura ni en cuenta tomar. Está muy sospechoso. Aparte, la niña bien responsabilísima haciendo tarea por ahí de las 11 de la mañana. No, desde las 6 a las 12. Bueno, que no sabemos, era escuela, no eran de vacaciones, me imagino. Sí, no había día de clases en ese momento. Haciendo tarea en día de clases. Deben de dejar mucha tarea ya en Nuevo León. No, muy responsable también, ¿no? O sea, como que sí hay, ¿no? Que sí hay, pero es sospechoso, solo pues. El tema es que al haber tantos huecos en las historias,
todas caben. Además también, porque eso es otra cosa que hay que pensar. ¿Por qué a todos los hermanos menos a ella? Sí. Ya que andaban esas, ya entrada en gastos, odio a mis hermanos. Sí. Pues échatela también a tu Sí. otra hermana. Ahora, ahí también está interesante esto que dices, porque Azura y Erika eran hijas de un papá diferente al papá de Eric y María Fernanda. Eran borregos de 2 corrales. Sí. Sí, o sea, digamos que ellos eran ¡ay, no! Azura y Erika eran hijas. Eran medios hermanitos. Sí. Eran hijas de una pareja anterior de su mamá y actualmente estaba con la nueva pareja con la que tuvo a estas 2 criaturitas. Se ponen más turbias. Entonces ahí también el tema de que si Erika no quería tanto a sus hermanitos, pues tiene que haber como cierta razón ahí. Ahora, también el papá actual era una persona que también tenía, pues era bastante privilegiada, una posición privilegiada, tenía varo. El papá de los chiquitos. De los chiquitos. Pero este papá de los chiquitos también les había dado ya el apellido a Erika y a Azura. O sea, ellos no son Peña. Sí, no, son Peña. Bueno, no eran, ya después lo eran. Fueron Peñacos. Ay, no, qué manchada. Y entonces, el señor. Sí. Entonces también ahorita vamos a hablar de las teorías, pero una de las teorías es precisamente que la herencia que era para estos 2 chiquitos, pues igual ya no la había que disputarla. Pero ¿sabes qué? Está raro. Está raro porque pues si el papá era privilegiado y les daba todo, ya le tenían su apellido, pues evidentemente estaba el señor dispuesto a andar repartiendo. Sí. O sea, el señor no se ve envidioso, Sí, ¿no? No es como este señor de, no, pues ellos nada más no les voy a dar el apellido porque al rato me vayan a pelear mis cosas. No, al señor eso no le importaba, evidentemente. Tan es así que le dio el apellido. Y aparte no hay ninguna versión, o sea, en ningún medio ni nada, ni entrevista se reporta como que ellas tuvieran tratos diferentes por parte del papá, como que tratara mejor a los niños. Que mira, eventualmente no sabemos nada de eso, o sea, no sabemos, pero yo sí puedo imaginar perfecto a la manita Erika diciéndole a su hermana, tú no salgas. Sí. Tú no salgas, hermana. Aquí quédate. Sí. ¿Sabes o no sabes? Tú nomás, aquí quédate. Porque está raro, o sea, no, por muchas razones que ya están expuestas. Sí, o sea, la verdad es que es difícil de creer que de plano Azura no escuchó nada, pero dices, bueno, es posible. Sí. Pero todo lo que dice Erika también está como medio raro. O sea, tiene muchos huecos. Bueno, falta un caso. Falta la versión de la Procuraduría General de la República. Espera, mi única duda, ¿en qué momento pasa a manos de la República? Porque a través como de los recursos en el proceso legal se pide que intervenga la Procuraduría General de la República, un poco también porque el caso alcanzó puntos mediáticos muy importantes. Ok, y se supo así, se mediatizó inmediatamente. Se mediatizó impresionantemente desde el inicio, pero además, que es parte también de todas las teorías que hay, es que había una relación muy estrecha entre Tere Cos, la mamá, con la empresa Multimedios, que es una empresa pues muy importante en Nuevo León. En Monterrey precisamente tiene como que los principales medios de comunicación y se decía que Multimedios estaba como manejando la información de acuerdo con la versión de Erika y estaba, digamos que apagando la historia de Diego. Ya. Entonces, que había manipulación de los medios, que había como mucha influencia de la familia Peñacos en el Estado, y por eso era necesaria, digamos, la intervención de la Procuraduría General de la República como para revisar. Ahora, la versión de la Procuraduría General de la República en su momento era prácticamente igual, pero igual que la de la Procuraduría del Estado, pero en este caso se ubica el ataque a Eric, el niño chiquito, lo ubican en el segundo piso. O sea, como si, bueno, en la planta alta.
Entonces, pareciera que según la Procuraduría General de la República, Diego subió a la habitación de Eric y ahí fue donde Lo lo apuñaló. apuñala. Y después lo baja y lo deja en el cuarto de servicio. Porque bueno, o sea, yo no quiero como meter mucho ruido, digamos, a esta parte, pero me imagino que no, cuando tú estás cometiendo un acto así de agresivo, donde de una sola bala o de una sola puñalada, lo que sea, la persona no muere, eventualmente hay otras situaciones, o sea, hay gritos de defensa o de pedir auxilio, o sea, hay como situaciones que tú dices, si estaban en el segundo, vuelvo otra vez con la hermana, ¿cómo no escuchó nada? Nadie escuchó nada. En la versión de Erika estaba dormida, ¿cómo no escuchó nada? O sea, son cosas que no hacen sentido tampoco con esta versión. Sí, o sea, lo único que cambia, bueno, hay contradicciones, digamos, en la versión de la Procuraduría General de la República en los tiempos, como de esto pasó una hora, pero sabemos que los tiempos son difíciles, digamos, de estimar porque va conforme a los relatos de cada quien, hay pocas precisiones, pero en el tema más crítico del cambio de las versiones está ese, ¿no? O sea, entonces, ahí Diego subió, sí o sí, por las llaves del carro. O sea, yo dije, ¿este cuate subió? Pero en la versión de la Procuraduría no solo subió por las llaves del carro, también subió y ahí fue donde termina con Eric. Okay. ¿No? Recordemos que Eric tiene las lesiones del cuchillo por la espalda. Entonces, hay muchas irregularidades. Desafortunadamente no podemos saber más porque objetos claves como el arma de punzocortante, digamos, cuchillo, navaja, lo que haya sido, no se encontró. La pistola y el pasamontañas tampoco fueron encontrados nunca. Entonces no sabemos dónde, o sea, cómo llegaron a esa conclusión de que existió siquiera un pasamontañas, un cuchillo y una pistola. Luego también se dijo mucho, se habló mucho de esta interferencia de Multimedios, que es una empresa que está vinculada muy fuertemente con Peñacos, con esta familia, porque tanto la mamá como el papá salían en programas de Multimedios porque ambos eran astrólogos. Ah, ok. O sea, ambos se dedicaban a la astrología. Ya. Que ojo, no es astronomía, astrología, de astros, ahí tu signo zodiacal y todas esas cosas. Entonces, se dice que Multimedios pues amplificó la versión de Erika y apagó totalmente la versión de Diego. Porque pues, de esa versión no se sabía, no se sabía nada y no se supo mucho. No se supo mucho porque además Diego de inicio se dice que él aceptó la responsabilidad y aceptó lo que decía la Procuraduría que había pasado. Entonces, por eso es que al inicio parecía como el caso muy fácilmente resuelto. O sea, ya tienes a una persona responsable y dijo, yo fui y ya está. Pero resulta después que se empezó a complicar. Existen también rumores de que la madre de Erika, Teresa Cos, posiblemente encubrió directamente a Erika por su relación o conexión que tenía con Multimedios. Y entonces también apagan una versión de algo que dijo Diego, que dijo que en algún momento tuvo relaciones o tuvo una relación íntima con la mamá de Eric. O sea, él lo declaró en con Teresa Cos. En una de sus declaraciones en la fiscalía, bueno, en la procuraduría, ya mientras él estaba en detención, él declara que tuvo de hecho en un careo, que están los videos del careo, en donde él dice eso y la mamá se lo preguntan y ella dice, ¿cómo se te ocurre? O sea, estás loco. Pero están los videos de ese careo. Están los videos de los careos, YouTube, sí, búsquenlos en el YouTube. Entonces, esa versión se apaga totalmente. Claro. También, ¿no? Es hasta los careos que lo vuelve a sacar Diego y dice, o sea, Erika estaba muy enojada con su mamá y la quería castigar a través de lastimar a sus hijos porque se enteró que habíamos tenido una relación entre ellos. Y pues bueno, también se mencionó que Diego de alguna manera había estado como de acuerdo con Erika, que tenían este pacto suicida,
y que por eso habían actuado como que en conjunto. Está la versión de Diego, de Erika hizo todo, yo solo estaba ahí, me quedé sorprendido y pues no hice nada. Está esta otra versión de si hay un pacto suicida. Ahí está la versión de Erika, que dice básicamente que él estaba celoso y era posesivo y quería llevarme conmigo hasta el más allá. Y está la versión ya de las dos procuradurías, que básicamente también tienen como un montón de huecos y no sabes exactamente qué pasó. Creo que lo más problemático es que la versión de la procuraduría deja muchos huecos en los hechos. Sí. O sea, todos sabemos que cuando la procuraduría investiga, pues va a investigar porque nunca estuvo ahí, ¿no? Entonces va a investigar tratándote de ir enlazando cada momento, cómo ocurrió y cómo se enlaza uno con otro, etcétera. Pero si dejan tantos huecos y además no impiden que se pierdan las pruebas, porque al demoler la casa y al incinerar a las criaturas, que ojo, esas las pruebas se perdieron. Ojo que esas decisiones no fueron de Diego. No. O sea, las decisiones de incinerar los cuerpos de los bebés, la decisión de remoler la casa para no seguir investigando y seguir escarbando lo que realmente pasó, fue de la familia de ella. Entonces a ti te deja como, sí te deja como una zozobrita, ¿no? Sí, y o sea, como de, ¿por qué? Sí. Si yo fuera la mamá y lo que quieres es que quede bien claro la culpabilidad, ¿no? O sea, que esa persona no tenga cómo hacerse al lado. Ajá. Y que no haya dudas de lo que hizo. De qué esa persona hizo. O si hay alguna duda de implicación de mi hija, demostrar que no fue. Exacto. Y que ella es inocente y que él la está incriminando y levantando falsos. Incriminando, sí, exacto. O cómo sería. Justamente eso, o sea, criminalo, ya. Creo que si alguien tiene más interés de que se resuelva y que se vea qué pasó y quién lo hizo y que pague, es la víctima. O sea, en este caso las mamás de las víctimas directas, ¿no? Claro. Del caso, pero al final, desafortunadamente, Eric y María Fernanda del todo no han tenido justicia, porque del todo no se sigue cuestionando todavía mucho lo que pasó, se sigue cuestionando mucho la responsabilidad o no de Diego, el nivel de responsabilidad de su hermana. Y además, si este cuate ahorita va a hacer algo como para, no sé si, no es reabrir el caso, ¿qué dijiste que se Ya es que hicieron reponer el juicio, pero al parecer ya le ratificaron una sentencia de 70 y tantos años. Pero a eso das pie, a eso das pie, esos huecos dan pie a que él ahorita se quiera zafar y decir, pues lo intento en otros 10 años. Y es que además cuando él quiso con sus abogadas, con sus abogados, reabrir el caso, ya no había como forma de reconstruir los hechos, de ir a hacer como más pruebas periciales y demás, porque las criaturas ya no existían, ni la casa ni las criaturas. Físicamente ya no podías ir a ver qué pasó. Entonces también está raro porque, bueno, la abogada que empieza a abrir el caso de Diego y que empieza como a mover más esta versión de Diego, y que la forma en la que Multimedios la estaba pagando, supuestamente, pues también le quitan la vida en un mercado, ella pierde la vida, bueno, no, se la arrebatan a la abogada. ¿A la abogada? Pero también está más turbio, pero también se dice que ella no solo defendía este caso de Diego, sino que también defendía algunos casos relacionados con de esas personas mañositas que se hacen cosas de sustancias, que venden y comercian sustancias. Entonces, que posiblemente también estaba más relacionado su murición, se relaciona más con esos otros casos que con el caso de Diego, pero fue muy conveniente. O sea, justo cuando la defensa de Diego estaba posicionando su postura y posicionando su historia, pues la abogada pierde la vida. Otra de las cosas es que también cuando ocurren los hechos, la policía llegó hasta las 5 de la tarde, pero los medios de Multimedios ya estaban ahí en el lugar. Primero llegó Multimedios,
que la propia policía. ¿Cómo va a ser eso posible? Sí. Ahí les llamó? Ahí me suena mucho a la culpa a la abogada. O sea, a la abogada, a la secretaria. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo voy haciendo mi historia. Para mí, Erika le marcó a su mamá y le dijo, estamos en problemas. Sí, y la manita le dijo y le marcó a la secretaria, le dijo, ay, esta estúpida, márcale a Multimedios y luego le marcas a la policía. Sí. Y mira. Sí, un poco más para amortiguar el golpe mediático que revisar el caso, porque ¿no? ¿Estás de acuerdo que una de tus últimas preocupaciones tendría que haber sido llamar a los medios? Sí. O sea, si te acaban de avisar cierta situación catastrófica, tú no actúas como de, oye, amortiguemos este golpe. Esto va a ser un caso político. Sí. Marca, no, pues no, o sea, es lo último que piensa. Eso estuvo razonado, porque sí llegó muy bien tarde. Y si el Diego Santo llegó a las 4 de la mañana, pasó mucho tiempo, hermana. Medio día ahí, planeando y haciendo sus chingaderas. Sí. Ay, no. O sea, la verdad es que no sabemos qué pasó. No sabemos qué nivel de enfermedad tenga cada persona. Este caso sigue sin resolverse. Ay, tristemente. Y pues eso es todo de este caso, ¿cómo ves? No te resolví el asunto. No, pues tengo más dudas que respuestas. Nos dejaron con más dudas que respuestas. Pero bueno, al menos sabemos cuál es la versión de cada quien. Sí. Y pues nosotras, cada quien podrá llegar a sus propias conclusiones. Pues a ver qué versión les parece más creíble. La de Erika, la de Diego, la de la Procuraduría. Y pues ahí nos escriben. No se les olvide suscribirse porque queremos llegar a los 100 suscriptores. Ay, ándale, ayúdanos. Sí. Ayúdanos a llegar a los 100 aunque sea por pena ajena. Ajá, aunque sea... Sí, aunque sea ahora voy a la comunidad por lástima, pero no, o sea, mira, ahí va tu suscripción, nomás para que no te sientas tan mal. Gracias. Bye.